Hola chicos, buenas tardes. Nosotros les vamos a presentar el fragmento de Introducción a la Economía de Cultura del texto, un libro de economía de cultura. Su autor es Ruth Tozzi. Al ser una introducción a la economía de cultura, es necesario comprender ciertos términos económicos para luego poder relacionarnos al ámbito artístico y cultural que Ruth Tozzi nos habla. Tenemos que empezar entendiendo qué es la economía. Y pues esta es el estudio de la reacción de las personas y las organizaciones e incentivos como recompensa o beneficio, estudiando la relación entre el mercado, la divisa, producción y oferta, servicios y productos, y cómo las personas reaccionan al estar dispuestas o no a pagar. Por lo tanto, la economía de culturas estudia esta reacción de las personas relacionadas a la producción cultural e investiga cómo el estudio de la economía se puede aplicar a esta área del arte y la cultura. Este estudio se vuelve necesario ya que el mundo se mueve por medio de la economía y se precisa tener entendimiento de cómo funciona el movimiento económico en el arte y la cultura. Al momento de aplicar la economía de cultura al mercado, surgen conceptos necesarios de comprender, los cuales serán enlistados y desarrollados. El costo de oportunidad, que se refiere a evaluar y cuantificar las inversiones, teniendo en cuenta algunas alternativas y recursos para de ahí tomar la mejor decisión. Continuación, la lección social y economía del bienestar. Se refiere al comportamiento de las cabezas del gobierno y cómo estos distribuyen los bienes estatales en base a qué influencias observan que la población necesita para vivir en armonía. La economía del bienestar, por otro lado, se ve reflejada a través de las decisiones económicas establecidas por el gobierno con la intención de administrar las finanzas públicas en favor de la ciudadanía. Ahora, economía positiva y normativa. La economía positiva busca describir los fenómenos económicos. Esta explica a través de la realidad por medio de evidencia de datos medibles, es decir, es objetiva. Por otro lado, la economía normativa define algunos criterios que determinan las decisiones económicas, es decir, juicios de valor, lo que la hace subjetiva. Ahora vamos a hablar sobre las limitaciones de la economía. Al momento de aplicar la economía a las artes y a la cultura, esta topa un techo en el cual el análisis objetivo de decisiones de materiales y horas de trabajo no justifica de manera correcta un trabajo artístico o cultural. Por ende, la economía no puede llegar a medir el costo de una obra de arte en su totalidad. La economía de culturas y la relación con otras disciplinas. Entonces, este va estrictamente relacionada con aquellas disciplinas relacionadas a la economía cultural. La primera, la sociología cultural, que se diferencia de la economía por medio de un enfoque. La sociología habla sobre el profesionalismo y la economía sobre los incentivos económicos. La administración de las artes y su diferencia con la economía, que se enfoca con la muestra, más no con el sector económico. Para entrar en un contexto sobre cómo se desarrolló la economía de culturas desde hace tiempo atrás, vamos a empezar con Baumol y Bowen. William Baumol, profesor de economía en la Universidad de Nueva York, junto con William Bowen, colega de Baumol como profesor en Princeton, desarrollaron la ley de Baumol, la cual trata sobre el subir el precio de abastecer el arte, quiere decir que el precio por consumirlo también debe subir, reduciendo la demanda, llevándolo a una escasez de ingresos, y ellos lo llamaron brecha de ganancias. Otro de los conceptos desarrollados por Bauman y Baumol fue que no vieron la necesidad de que el área del arte y la cultura tenga un subsidio por parte del gobierno, gracias al siguiente argumento. Las artes son apreciadas por toda la sociedad, no solo por quienes asisten a una exposición. Ahora vamos a hablar de los autores que tratan el tema de economía, de historia económica, arte y herencia, empezando por Adam Smith. Adam Smith es conocido como el fundador de la economía moderna. De acuerdo a su línea de pensamiento, no había razón para que el Estado intervenga en la censura y manejo del teatro, ya que el mercado de este arte performativo se encontraba en auge. Por último, creía también en la institución privada para que premie a las estrellas de este arte performativo. William Stanley Jevons, él vio la necesidad de crear más trabajo público enfocado en las artes y también a la disposición de más librerías accesibles al sector cultural.
En cuanto al financiamiento del Estado, él ve las artes performáticas como una inversión social. John Maynard Keynes fue un macroeconomista con influencia en la economía política en Gran Bretaña y entre el periodo entre guerras de la Segunda Guerra Mundial. Fue una figura muy importante dentro de las artes escénicas, ya que fue presidente del Consejo de Artes en Gran Bretaña y él dejó un registro de su percepción en el rol del Estado y en el rol del mercado en las artes. Por último, también él vio el, el subsidio de las artes como impulsor de la oferta y demanda en el mercado como medida temporal. John Kenneth Galbraith. El arte no es como otra economía de bienes, porque es producido por métodos artesanales y no reproducidos en masa. Por último, Lionel Robbins abogó por el patrocinio público de galerías y museos, con la intención de igualarlas al mismo nivel que las ciencias ante los ojos del Estado. El desarrollo de la economía de la cultura durante los 70s. En este caso tenemos varios autores económicos que fueron parte del desarrollo de la economía de culturas en distintas zonas del mundo. Tibor Sitovsky habla sobre que el comportamiento del consumidor podría ser explicado no solo a través de la satisfacción de bienes existentes, sino también por moda. La economía podía ser entendida a través de comportamiento psicológico. John Michael Montias, pionero en estudio de mercado artístico. Alan Peacock fue quien desarrolló el primer análisis económico de museos y la construcción de herencia. David Throsby y Glenn Withers investigaron las artes performáticas desarrollando modelos teóricos que después fueron aplicados. Throsby continuó con estudios culturales. Bruno Frey y Werner Pomeren desarrollaron una perspectiva europea en lo que es la economía cultural. Austin Girard le puso atención a la economía cultural en los 70s y en los 80s la atención de la economía cultural se dispersó. Hasta los 90, cuando fue que los economistas se empezaron a interesar y empezaron a desarrollar producción cultural. Las industrias creativas va relacionada al arte y la herencia. Este está compuesto por la publicidad, la arquitectura, el arte y el mercado de antigüedades, computación, videojuego, todo aquello que se relacione a la cultura. El diseño de modas, también cine, video, música, artes performáticas, radio, lo cual, pero de esta forma, esto no incluye lo que es museos, edificios patronales. Posterior a esto, en el 2000, Richard Graves redactó su primer libro sobre las industrias creativas, llamado Industrias Creativas entre el arte y comercio. En cuanto a términos, la economía de cultura, como hemos visto hasta ahora en la presentación, cambió de tener un término como economía de culturas a estas llamadas industrias creativas mencionadas previamente por mi compañera. Es decir, el estudio que se llama economía de culturas pasó a ser considerada como industrias creativas y tomando en cuenta otro tipo de disciplinas que no eran tomadas en cuenta posteriormente. Propiedad intelectual. Richard Cave, un conocido economista estadounidense especializado en el campo de la organización industrial, estaba enfocado en que los creadores de trabajos creativos colaboren con algo que llamó Undrum Inputs, es decir, una empresa comercial para conseguir su trabajo producido, publicado y comercializado. DCMS, industrias creativas basadas en la creatividad individual, habilidad y talento. Estas también tienen el potencial para crear riqueza y trabajos a través del desarrollo y explotación de la propiedad intelectual. Ahora hablamos de las fuerzas de mercado dentro de las industrias creativas. En cuanto a fuerzas de mercado, son los empresarios privados quienes deciden qué tipo de trabajo creativo es producido. Y el consumidor, sin tener mucha experiencia o conocimiento en qué es buen arte, decide que tiene éxito en el mercado en base a su decisión sobre qué comprar o asistir. Por esto mismo, la gente en el campo de las artes, que no está a favor, argumenta que se necesita la opinión de un experto para decidir qué tipo de arte vale la pena y así el subsidio del gobierno lo financie.
porque los consumidores no están bien informados o dispuestos a pagar lo suficiente para sostenerlo a través del mercado. La macroeconomía Bueno, es el estudio que agrega variables económicas, es decir, hace la relación entre el tamaño, el crecimiento, el ingreso nacional, trabajo e inflación, todo esto regulado a base de políticas para conseguir un crecimiento económico. Es decir, es la mediación del crecimiento del sector cultural y la contribución al ingreso nacional de las industrias creativas. Economía neoclásica tiene cuatro puntos principales. Uno, tanto consumidores como productores racionalizan sus decisiones en base a sus alternativas para garantizar su satisfacción. Dos, productores y consumidores anticipan y permiten futuras ganancias y gastos. Tres, los recursos pueden cambiar, por lo tanto, el precio también va a variar. Y cuatro, demanda y suministro responde a precio y competencia. la macroeconomía estudia el comportamiento económico del productor y consumidor utilizando algunos enfoques de la economía neoclásica enfocados hacia la oferta y la demanda del consumidor. Por otro lado, la economía de bienestar analiza las condiciones para conseguir la mayor eficiencia social del uso de recursos de todos los mercados de la economía, basándose en políticas de bienestar gubernamentales como la regulación de subsidios, regulación de monopolio, entre otros. A continuación, análisis de costo-beneficio. Analiza las inversiones a largo plazo utilizando encuestas subjetivas. Teoría de decisión pública. Se concentra en los incentivos que influencian la elección de políticas y cómo éstas son creadas. El agente principal de análisis de información asimétrica es uno de los actores del negocio o asociación que tiene más información que el otro lado, por lo que toma decisiones en base a este peso a favor y también se lo puede llamar como comportamiento oportunista. Por último, los derechos de propiedad es la transferencia de derechos cuando la transacción se ejecuta e incluye los derechos de propiedad intelectual y copyright. El arte es excepcional. Este es uno de los debates más mencionados en la economía de cultura. Bauman y Baumol nos plantean el siguiente argumento, es que no existe un consenso de si el arte es un objeto ameno de análisis económico. Este debate e idea persiste hasta estos tiempos. ¿Ustedes qué creen? ¿El arte es excepcional?